Y bueno amigos, estamos listos para un nuevo video y la verdad es que estoy contento porque ha vuelto Moy Llorons. Teníamos unos días que no analizábamos nada en el canal y la verdad es que este hombre tiene un puesto casi siempre garantizado en este canal debido a sus cositas que lo único que hace es ver o entender cómo destila odio en contra del Madrid. No es que me parece sencillamente maravilloso y la realidad es que uno disfruta de gentuza como esta. Yo creo que ustedes también, y a cambio siempre les pido una sola cosita y es la de siempre, que por favor me acompañen hasta el final de este video porque vamos a descubrirlo juntos. Además vamos a ver cómo Rodri Fáez le pone fácilmente en su sitio, porque esta gente tiene una obsesión con la cantera del Barça, pero también la tiene con la cantera del Real Madrid. Es que llevan años diciendo que la Masía es mejor que la fábrica. Yo siempre he dicho, bueno, sí, que tengan ese triunfo personal, pero cuando les hablas de cosas que son irrefutables, quedan totalmente anonadados como va a quedar este hombre. Así que bueno, no me quiero enredar mucho más y sin mucho más cuento, arrancamos. Y bueno chicos, aquí tenemos ya el primer clip que quería disfrutar con ustedes porque la verdad es que no tiene desperdicio alguno. ¿Ganó a lo Barça? Bueno, feliz 2026 a ti, Caro, a Rodrigo, a todos los compañeros, a toda la audiencia, también a los haters. No se puede decir que ganó a lo Barça porque el Bernabéu pitó al Madrid. En cuanto el Betis recortó distancias, tiró 2 veces al palo, tuvo una intervención Thibaut Courtois de nuevo decisiva, el Bernabéu pitó a su equipo. Antes de seguir con esto me parece bastante particular y la pregunta incluso me parece ridícula, porque hablar de ganar a lo Barça después de la temporadita que lleva el Barça, que tampoco es que esté para tirar cohetes, y para mí, por poner un ejemplo, mereció perder el día de ayer o anteayer, ya ni me acuerdo cuánto tiempo ha pasado, contra el Español. Me parece por lo menos un poco atrevido, ¿no? Un poco atrevido, y la verdad, siempre he dicho una cosa, yo eso de ganar a lo Barça, a mí me pueden sacar de ese paquete porque la verdad es que me importa un cacahuate. Yo desde que voy a ganar el Real Madrid me sabe a, yo iba a decir una palabrota, al donde no va el sol me sabe a eso, si realmente se juega a lo Barça, o sea, de verdad me parece realmente ridículo, pero continuemos que se pone bueno. Y apareció el talento de Gonzalo para serenar y aplacar a la afición por un lado y ya desmoralizar completamente al Real Betis, que tras hacer el 3-1 de un buen gol del Cucho Hernández, tuvo opciones para seguir recortando distancias, no pudo hacerlo y lógicamente luego, como decimos, apareció el talento de Gonzalo. Me parece curioso que hable ahora de talento de Gonzalo cuando lleva toda una década, que más o menos es lo que yo recuerdo desde que escuché por primera vez a este hombre, porque antes de yo hacer contenido para YouTube defendiendo al Real Madrid o X o por Y, yo veía videos de ESPN y de hecho lo utilizaba mucho para escucharlo, aunque a veces agarraba rabia, pero lleva toda una década prácticamente hablando mal de futbolistas del Real Madrid, y cuando tiene la oportunidad de meterle mierda a canteranos del Madrid, ahí está de primerito. Es que me parece sencillamente maravilloso, pero lo utiliza para intentar quitarle mérito al Real Madrid, porque es para minimizar lo que hizo el Madrid, que fue meterle 5 goles a uno de los mejores equipos de esta liga. Decir no fue porque hay un jugador con talento, es que básicamente lo que está haciendo. Decíais o habéis leído las declaraciones de Alonso diciendo que es un datazo. No es un datazo, es un milagro. Es un milagro que los 5 goles del Madrid los marquen 3 canteranos. Porque apenas cuentan con ellos. Dice Rodrigo, y yo sigo teniendo mis sospechas que ese dato que lanza Rodrigo habitualmente sobre la cantera del Madrid esté bien refundado. Yo no lo sé, no lo voy a discutir porque no tengo... Menos mal que no lo discutes. No, yo no lo discuto. Yo simplemente te digo que... No, acabas de decir que tienes dudas, pero no lo discutes. A ver, o tienes dudas... Tener o no dudas no es discutir. Discutir sería decirte que no es así como tú lo dices. Vale. Otra cosa es tener dudas. Pero bueno, porque yo dudo que mandando a un tío al Getafe, un tío al Alavés y un tío al Celta de Vigo, el Madrid gane muchos millones. Lo dudo. Pero bueno, no. A ver, entendiendo una cosita aquí antes de continuar, él al principio dice que es un milagro que el Madrid gane metiendo 5 goles de sus canteranos. A mí de verdad esto me tiene sin cuidado, repito, si el Madrid tiene que ganar con 4 futbolistas de Costa de Marfil, con 400 de Canadá y con el resto de futbolistas de Bolivia, que gane el Madrid siempre. Lo demás es absolutamente irrelevante, al menos desde mi punto de vista.
milagro, para hablando un poquito de milagros, milagro sería que el Barça ganara alguna Champions con estos futbolistas que tiene, estos canteranos y esa maravillosísima masía de la que ellos hablan. Eso sí que sería un milagro. Y hablando de esto, bueno, lo del dinero que ha ingresado el Madrid por ventas de canteranos y que pues básicamente podemos entender que está hablando de algunas sesiones que ha hecho el Madrid al Getafe, al Alavés o no sé qué, es que me parece realmente ridículo. Pero ojo, porque en breve Rodri se lo va a explicar muy sencillamente. No es el tema de discusión ahora. No, porque no te interesa. Datazo, creo que es un milagro, pero bueno, al final estamos en el final de las Navidades y las Navidades pues están para producirse este tipo de milagros. El Madrid creo que tuvo un muy buen arranque de partido, muy interesante el arranque de partido que tiene, con mucha movilidad por parte de sus jugadores, pero poco a poco se fue apagando, ya te digo, se pone 3-0 y cuando el Betis recorta, el Bernabéu acaba pitando a su equipo. Yo creo que eso es ganar 3 puntos bien, ganar sobre todo tiempo y confianza para el entrenador, pero este equipo está capacitado para jugar mucho mejor y necesitado de tener una regularidad en cuestión de resultados. Bueno, por el momento vamos a dejarlo hasta aquí, porque ahora viene la parte en la que Rodri le va a explicar básicamente el por qué la cantera del Madrid sigue siendo la más productiva, al menos en temas económicos, que eso es algo que ellos no han entendido y que no superan. No se puede ser bueno y el malo a la vez, no se puede ser los dos en la película, bueno, a menos que seas un crack, pero no se puede ser los dos actores principales de la película, normalmente no se puede, y ellos quieren ser los que mejor venden, pero también los que mejores resultados deportivos le sacan, y eso es lo que le va a explicar Rodri Fáez, que solamente el Benfica es el equipo que tiene una cantera que le haya producido más a nivel económico en los últimos 20 años. Y mira como las pataletas que se pone sobre el final. Mucha atención. Aquí tenemos, chicos, ya para colocarle lo que les decía de Rodri, que me parece bastante interesante. Y por eso hay que ir preparado al trabajo. Por cierto, a los datos o a las dudas hay que darle hechos, factos, ¿no? Volví a poner en duda lo de Moisés Llorens, el tema de que el Real Madrid venda o no canteranos. Hay que recordarle que Álvaro Morata en 2017 se le vendió por 66 millones, a Graf por 43, a Reguilón por 30, a Marcos Llorente por 30, a José Rodríguez por 25, a Raúl de Tomás por 20, a Mascarell por 15, Óscar Rodríguez 13,5, Diego Llorente 11, Mayoral 10, Callejón 8,5, Mariano 8, 7 millones de euros se pagaron por Denis Cherisev, Dani Gómez y de Frutos 4, Miguel Gutiérrez 4, Lucas Torro 3,5, Burgui 3, Medrán 1,5 y Víctor Chus 1. Solo por decirte, hasta hace 2 años. Escúchame. Datos, ¿qué No, tú dijiste, tengo dudas. Ahí tienes los datos. Pero dime en los 2 últimos años, ¿quién es el último que han vendido? No, yo te he dicho de los claro, últimos 10. Si vamos a los últimos 40, solo hay un equipo mejor, que supera en ventas de canteranos, 40, que es el Benfica. No, yo te estoy hablando de lo que te hablé y tú dijiste, tengo dudas sobre eso. Tengo dudas. Ahí tienes las dudas. Es que tengo muchas dudas. Datos. Pues escucha, si tienes dudas con los datos, con las informaciones, yo no tengo más que decir que aplaudo tu relato y ya está. Pero Rafael, ya sé que estáis los dos juntitos, muy No, te hemos dado estoy encantado realidades. de que vuelvas cuando gana el Madrid, que cuando pierdes te fumas, desapareces. Pero bueno, dicho eso, yo entiendo que Pompó y Teddy estén unidos en la causa porque lo tenéis realmente... pero escucha, cualquier periodista tiene que estar unido a esta causa, que tú has puesto en duda ciertas cosas que son informaciones fácticas. Y son datos reveladores, no milagros, lo que nos canta Rodrigo Fáez. Carolina, ¿me dejas hablar o no? ¿O hablas tú sola? No, dale. Es que te... Pero ve al grano. Te pones tan nerviosa. Escúchame una cosa, Rodrigo. Si el último jugador que vendió el Madrid fue Mascarell por 1,5 millones de euros, si ese es... Que no. Me gustaría saber cuánto han cobrado por Blanco, cuánto han cobrado por Manuel, no sé si se llama, no sé qué, Martín, que está en el Getafe. Estos son los últimos que han salido. O sea, Morata hace 25 años que se ha ido del Madrid. Llorente ha ido 36 años que se ha ido del Madrid. No me vengas con historias. Últimos 10 años y te hemos ridiculizado. Ya está, no pasa nada, José. Que si presiona al Getafe, que si no sé qué... Te ridiculizas tú mismo. Es que me parece sencillamente maravilloso y siempre con las pataletas, está inventando cosas que Morata salió hace no sé cuántos años. Álvaro Morata, si no estoy mal,
estuvo en el 2017 aquel Real Madrid que gana la Champions, o sea que no ha pasado ni siquiera 10 años, es decir, que en ese lapso se ejecutó una de las ventas más caras de la historia del Real Madrid. Creo que es la venta más cara de la historia del Madrid. Morata, no estoy seguro, pero para que se hagan una idea, muchachos, y cuando el Barça ha vendido un canterano por ese precio, porque primero, muy probablemente los canteranos que ellos de los cuales quisieran desprenderse en la vida van a poder llegar a ese nivel. No, es que me parece sencillamente impresionante. Aquí, bueno, intenta aclarar y obviamente lo que hace es oscurecer más, pero presten mucha atención que con esto cerramos, cracks. Es que volviendo, para enlazar una cosa con la otra, con el tema que hablamos anteriormente, está bien ingresar. ¿Cuánto ingresaba en canteranos el Madrid, dices, en los últimos 10 años? Pues no sé, haz la cuenta de lo que te dice, pero vamos, más de, no sé, serán 250, 300 millones de euros. Está bien ingresar ficticiamente 250 millones de euros en canteranos, ficticiamente, y gastarse que serán 1.500 en fichajes. Sí, no. 5.000 millones de euros en no, fichajes. pero arrancamos con los 150 de comisión de fichaje de Kylian Mbappé. ¿De verdad? A partir de ahí ya vamos. El Vinicius, el Rodrigo, el Bellingham, el Arda Güler, todos estos. Los vamos restando a ver hasta cuánto vale. Pero bueno. Es que me parece sencillamente maravilloso. Estos son patadas de ahogado de una persona que queda ridiculizada por un trabajo bien hecho por un periodista como Rodri Fáez, que le está diciendo, mira, estos son los datos de los últimos 10 años. El Madrid ha sacado muchísimo dinero en venta de canteranos y es algo que sencillamente no terminan de entenderlo y seguramente les joderá bastante. Es que no encuentro otra explicación al respecto de todo esto. Sin embargo, no hay que enredarse mucho. Mira, él está ahí todo preocupado por mira, sacando a Kylian Mbappé. Dime un futbolista de estos que el Madrid no haya amortizado deportivamente. Por poner un pequeño ejemplo rapidito, sacando a Kylian Mbappé, que para mí es un futbolista que a día de hoy, o el único en la plantilla actual, que seguramente no haya justificado su precio, porque los demás, de alguna u otra manera, y la mayoría de ellos ya campeones, doble campeones de Champions, para que se hagan una idea de lo que están mamando esta gente. Y preocupadísimos por el tema del dinero. Recordemos que el Madrid no depende de las ventas de sus canteranos para subsistir, para sobrevivir, para fichar, para intentar generar un proyecto ganador, pese a que a día de hoy seguramente no lo sea. El Madrid es un club que siempre se ha caracterizado por hacer este tipo de fichajes y que, bueno, aparentemente le han dado pues cierto equilibrio al club y que los canteranos no hacen sino ayudar a esta especie de equilibrio. Pero bueno, esta gente, los que estés dolida, y siempre van a tener esa espinita de que el Madrid, pues, pese a que no cuenta mucho con sus canteranos deportivamente, probablemente porque no lo necesite y porque no están en bancarrota como lo ha estado el Barça, es algo que no van a superar jamás en la vida. De momento voy a dejarlo hasta aquí, saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre, like, suscripción, gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao.